Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a Ulima Noticias. El día de hoy les tenemos un reportaje de un tema bastante importante para nuestro país, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, más conocida como la CBR. Esta fue una respuesta al descontento y al llamado de auxilio de la sociedad, puesto que en la etapa de los años 80 y 90 se originó un conflicto armado interno, en el cual se violaron los derechos humanos de la población peruana, en especial las que vivían en las zonas rurales. Asimismo, esta comisión tuvo el objetivo de recolectar y esclarecer el proceso y los hechos que sucedieron en esta época, así como identificar cuáles fueron las causas del terrorismo y cómo este repercutió a largo plazo en nuestra sociedad. Para tratar este tema abordaremos 3 puntos clave: el origen de la CBR, el informe final que la CBR presentó y las historias representativas que ocurrieron en el terrorismo registradas por la CBR. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la época del terrorismo en el Perú, entre 1980 y 2000. Su fundación ocurrió en junio de 2001 por parte del presidente Valentín Paniagua. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de un total de 69.000 víctimas, Sendero Luminoso provocó la muerte de entre 31.000 y 37.000 personas. El objetivo principal de la CBR era investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos, tanto como de Sendero Luminoso como del movimiento revolucionario Tupac Amaru. La CBR concluyó que la cifra más alta probable de muertes en estas 2 últimas décadas superan los 69.000 peruanos muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obras de agentes del Estado. La cifra es demasiado grande como para que nuestra nación permita que se siga hablando de errores o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en estos crímenes. De cada 4 víctimas, 3 fueron campesinos. Eso se debe principalmente por ser un sector de la población históricamente ignorado por el Estado. La comisión no ha encontrado base para afirmar que esto fue un conflicto étnico, pero sí tiene fundamento para aseverar que esta población más desposeída del país, evidenciado por miembros del Sendero Luminoso y agentes del Estado por igual. Hubo un total de 17.000 testimonios aportados por parte de las víctimas a la comisión. Entre estos testimonios se encuentra el insulto racial, el insulto verbal, el abuso sexual, el secuestro a los niños, entre otros. Así como también por qué las organizaciones, como los dirigentes, permitieron la destrucción masiva de las comunidades campesinas. La CBR concluyó que la principal causa que desencadenó el conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar una guerra del pueblo contra el Estado. Esto lo hizo encontrar el sentimiento mayoritario de millones de peruanos, que hacia finales de la década de los 70 tenían esperanza en la transformación profunda de nuestra sociedad por vías como las organizaciones sociales, organizaciones barriales, las movilizaciones pacíficas y la permanente participación electoral desde la restauración de la democracia en 1980. Para que este conflicto se diera, el PCP utilizó el ámbito educativo, captando y adoctrinando a jóvenes a partir de los cuales buscó infiltrarse en los sectores rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político, aprovechando los graves errores cometidos por los anteriores gobiernos. Las secuelas del conflicto tuvieron efecto en 3 diferentes ámbitos: ámbito psicológico, ámbito social y político y ámbito socioeconómico. En el ámbito psicológico, el conflicto armado interno tuvo consecuencias profundas con respecto a la integridad física y psíquica de las personas afectadas. También tuvo efectos perjudiciales en las relaciones de convivencia, tanto familiares como comunitarias, así como la identidad peruana de los individuos, sobre los que se da cuenta con testimonios devastadores. En el ámbito social y político, las secuelas han podido agruparse en 3 distintos campos. En primer lugar, la destrucción y la debilitación de las organizaciones sociales y políticas de las comunidades por la violencia, el fenómeno del desplazamiento y la larga duración de los conflictos. En segundo lugar, se observa la ruptura del sistema de representación social y del orden jerárquico de las comunidades. Esto se debe al asesinato y a la desaparición de miles de personas por parte de grupos y agentes de las fuerzas del orden, autoridades, comunidades o gremios, creándose así un vacío de poder local.
Finalmente, se originó una crisis institucional generada por la violencia, la cual se manifiesta en la instauración de diversos tipos de autoritarismo y a las prácticas violentas en contra de la protección de los derechos de las personas. En el ámbito socioeconómico, las consecuencias del conflicto tuvieron efectos perjudiciales sobre el capital humano, las tierras y bienes agrícolas y sobre las instituciones productivas de las diferentes comunidades, perdiéndose así sus principales fuentes de ingreso y producción. En las zonas rurales, mujeres, niños y ancianos tuvieron que reemplazar a las víctimas de la violencia, quienes eran los que constituían la principal fuerza de trabajo, los varones. La CBR consideró necesario estudiar y analizar un conjunto de casos para comprender una mejor forma de cómo se desarrolló el conflicto armado interno que impactó en las distintas regiones, especialmente en la zona andina. Entre los casos más destacados de las historias más representativas se encuentra el de Sendero Luminoso en el campo ayacuchano, los inicios del conflicto armado interno, el caso de Uchuclacay, la violencia de Huaycay, el Sais-Caide, los pueblos indígenas, del caso de los Achanicas, entre otros, de los cuales vamos a hablar principalmente del Sais-Caide. La Sociedad Agraria de Interés Social, CAUI, no solamente fue la empresa campesina más extensa del departamento de Junín, creado por la reforma agraria, sino del país entero, abarcando varios distritos de la región del país. Esta empresa era caracterizada por ser una gran fuente de exportación de leche. En 1984, Sendero Luminoso buscaba expandir y consolidar su base social en la región, pretendiendo atraer a los trabajadores y comuneros descontentos en base de crímenes a los altos directivos de esa empresa. La Sais-Caide, por la alta concentración de trabajadores campesinos que albergaba y por el importante lugar que ocupaba en la economía rural regional, se convirtió en un principal objetivo de Sendero Luminoso. La primera incursión de Sendero Luminoso al Sais-Caide ocurrió en diciembre del 83, cuando atacan en forma simultánea las unidades de producción, con el objetivo de apropiarse de explosiones, municiones y cabezas de ganado. Pero no fue hasta 1989 cuando Sendero Luminoso lo destruyó por completo. De acuerdo al testimonio, los senderistas quemaron carros, tractores y equipos, así como también incendiaron pastos y saqueos de la casa hacienda. En enero del 89, los de Sendero Luminoso secuestran a Víctor Lozano, autoridad de la Sais-Caide, junto a Manuel Soto. Fueron torturados y asesinados. Se recuerda también que el día 12 de abril del 89, cuando los senderistas asesinaron a 40 pobladores. Podemos concluir que la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación fue fundamental para poder entender lo que en realidad sucedió en el terrorismo, así como también conocer a través de los testimonios el cómo vieron las personas durante esta época. En la actualidad, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación terminó siendo una gran fuente para conocer la verdad detrás de estos casos, los cuales aún quedan en el recuerdo de las personas que vivieron el terrorismo, el trauma y la difícil época que se tuvo que vivir, dando también secuencias psicológicas y sociales entre todas estas personas.